Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Aquí no se puede poner el papel porque se cae con la computadora. A mí este tema estaba medio complicado estos días porque tenía unos compromisos, pero el tema me pareció tan importante que dije yo voy a como dé lugar. Y la verdad es que me llama la atención que no haya arrastrado más gente, que no haya movilizado más gente. Porque le comentaba de que nosotros vemos, o mis colegas que son los que hacen psicoterapia, de que hoy en día la vida privada está tan invadida por lo político, por lo colectivo, que en psicoterapia la gente casi no trae ni sus problemas personales, ni sus amores, ni sus conflictos, sino casi toda la hora se va en los problemas sociales. Y de las tres cosas que yo creo que toman la mayor parte del tiempo de la gente es el asunto de la inseguridad, de la polarización y de la mentira. O sea, esos son como los tres temas dominantes en la vida privada de la gente. Entonces me pareció que este tema era bien importante, ¿no? Bueno, para entrar en de la mentira como herramienta política, o sea, hay una opinión generalizada, muy amplia, muy grande en la mayor parte de las personas, de que política es sinónimo de mentira. O sea, de que la política no es el arte de formar acuerdos, de llegar a acuerdos o acuerdos y de crear consensos, sino que la política es el arte de la mentira. Por ejemplo, en la novela Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, Gulliver en el último libro, en el cuarto, es abandonado en un país de los Holyhounds, un hombre que resulta que son unos caballos muy sabios, unos caballos, y con el cual él empieza a conversar y a contarle un poco cómo son los seres humanos, ¿no? Y cuando llega a contarle qué es la Constitución, qué es la política, él le explica a uno de estos caballos qué es un primer ministro. Le dice, un primer ministro o un ministro presidente es una persona que nunca dice la verdad, sino con intención de que se tome como mentira, ni una mentira, sino con el propósito de que se tome como verdad. Esa frase de Swift está en boca de todo el mundo, o siempre lo ha estado. Uno ve en las películas, en la televisión, en todos lados siempre aparece la imagen del político mentiroso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un chiste medio malo, pero que es muy extendido, que dice que el político es un ser muy raro y uno lo identifica porque si mueve las orejas, dice verdad. Si mueve la nariz, dice verdad. Pero si mueve los labios, dice mentira. Entonces, ese arte de decir mentira se fue perfeccionando de una manera muy particular con los totalitarismos del siglo XX, o sea, con el comunismo, el fascismo y el castrocomunismo en América Latina. O sea, llegó a ser un trabajo muy elaborado a través de la propaganda como método de dominación política. A Hitler, por ejemplo, se le atribuye haber dicho aquella frase de que mientras más grande es una mentira, hay más probabilidad de ser creída. Y de hecho, por ejemplo, muchos de los análisis que se han hecho de Hitler, el que hizo Jung de Hitler lo veía como que se sufriera de pseudología fantástica, que es una enfermedad, o sea, un trastorno psicológico que lleva a la mentira compulsiva, ¿no? Y que se ha visto que está presente en muchísimos líderes políticos, la pseudología fantástica, y son usualmente personas ambiciosas, vanidosas, irritables, los estafadores, o sea, todo ese tipo de personas se ve que tiene, y la pseudología fantástica tiene mucho que ver con la psicopatía, que yo creo que es un tema que nos interesa y nos importa particularmente aquí en Venezuela hoy en día, y que está muy vinculado con este asunto de la mentira y el cinismo, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Ahora, pero esa idea de la mentira no es tal, o sea, no se trata de mentir o de falsear los datos simplemente, porque un personaje como Joseph Goebbels, que ha sido tan citado pues con todas sus ideas sobre la mentira, de que si una mentira se repite suficientemente se convierte en verdad, etcétera, etcétera, era un individuo extremadamente preocupado
por la data, que toda la data y los hechos fueran fidedignos, pudieran ser verificados y que nadie se equivocara. Es más, hasta 1942, todos los informes del nazismo preparados por Goebbels eran considerados muchísimos más creíbles que los ingleses o que los franceses, porque eran sucintos, claros, nada podía ser contradecido. La data, él le hacía una insistencia absoluta en que se presentara la data cierta, que nadie lo pudiera. Yo creo que ahí está el problema fundamental de la mentira. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre los hechos y las intenciones o interpretaciones de esos hechos. O sea, para el nazismo, por ejemplo, falsificar un dato era un tremendo peligro, era un crimen de información, porque podía ser muy peligroso, porque era muy fácil encontrar que el dirigente estaba mintiendo. O sea, que el verdadero terreno de la falsedad y de la mentira tenía que estar en la interpretación. Había que saltar del terreno de los hechos, del juicio fáctico, al terreno de la moral, que era el juicio ético. Y es allí donde ellos van a ser unos artistas en una elaboración muy armada, con manipulación y con toque, con movimiento, con perfectos instrumentos que van a las motivaciones y a las necesidades humanas. O sea, obviamente los hechos son importantes y pueden ser utilizados para la mentira, pero deben ser utilizados en ese caso sin referencia, fuera de contexto, sin coherencia, sin cohesión, omitiendo unos, dejando otros, de manera tal que no puedan ser reconstruidos o de manera que puedan llevar a una verdadera distorsión. Por ejemplo, en Venezuela, una de las cosas que yo creo que se ha trabajado poco y se ha criticado poco públicamente es toda la deformación de las cifras mismas, o sea, de los mismos mecanismos para los cálculos de las cifras que se presentan, para el cálculo de la pobreza, para el cálculo del desempleo, o sea, ha habido una distorsión de la realidad completa, pero con cifras que son ciertas, pero es que las mismas formas, los mismos mecanismos de llegar a esas cifras ya están distorsionados y la sociedad no ha estado lo suficientemente atenta a esos mecanismos de distorsión. Pero en todo caso, para la propaganda como fórmula de mentira, el dato tiene que ser siempre verdad, tiene que ser siempre preciso, y lo que se utiliza son mecanismos de distorsión de esos datos. Entonces, ellos empiezan, o sea, tienen unos pasos, unos mecanismos muy planificados. Uno es comenzar siempre por la denuncia del contrario como el mentiroso, por supuesto, ¿no? Que es lo que vemos continuamente en Venezuela, donde la persona neutra no sabe a quién creer, porque cada quien dice que el otro es mentiroso y cada quien se acusa de mentiroso, y entonces ¿con qué fundamentos uno acusa al otro? Ese es el primer paso, porque alguien que está denunciando a otro como mentiroso no puede ser él mismo mentiroso, y ahí empieza ya esa subversión de los principios morales de la población, que es uno de las tragedias que estamos viviendo aquí en Venezuela. Hay formas también de esconder los hechos, que es hablando de ellos. Muchas veces esconder un hecho es peor todavía, se puede distorsionar más el hecho mencionándolo, hablándolo, porque de esa manera es como podemos confundirlo, como podemos revelar cierta información, mezclarla con otra información e ir llevando hacia ciertas tendencias emocionales una información fidedigna, pero que lleva hacia tendencias que están claramente medidas pues, en lo que es opinión pública o emotividad pública. Ahora, uno de los efectos más demoledores de la mentira, y es lo que vemos en Caracas, en Venezuela lo hemos visto repetidamente, es lo que han llamado el principio de transposición, o lo que llamamos aquí la reversión del discurso, que es donde se carga al adversario, se carga sobre el otro los propios errores, los propios defectos, y sobre todo las propias intenciones. Nosotros hemos visto aquí esa reversión de discurso, esa transposición continuamente, en que se acusa sistemáticamente al otro de las propias intenciones del mentiroso. O sea, yo tengo planes de matar, yo tengo planes de acribillar, entonces acuso inmediatamente al otro de ser el criminal, o acuso de que el otro está haciendo un plan criminal. Esa transposición es uno de los elementos centrales de la mentira que se ha exagerado aquí en Venezuela,
porque sobre todo se ha hecho con uno de los elementos más demoledores, que es el cinismo. O sea, la persona puede estar parada enfrente, ¿no?, con toda calma y atribuyéndole a su contrario sus propias intenciones de una manera fría y tranquila, que realmente llega a sacar de sus cabales al contrario. Ahora, ¿por qué es efectiva la mentira? ¿Por qué ese método sistemático de utilizar una serie de principios para distorsionar la realidad y presentar una versión acomodada de la vida ha sido tan efectiva en los gobiernos totalitarios? Hitler consideraba, y hay muchísimos estudios de opinión que también lo confirman, que solo entre el 7 y el 10% de las personas tienen una opinión claramente definida o siguen consciente y voluntariamente un principio. O sea, la mayoría de los seres humanos, o sea, entre el 90 y el 93% de las personas, son indecisas, inseguras, ambiguas, vulnerables, influenciables, ansiosas. Y cuando esa persona débil o insegura, o que por lo menos no tiene total convicción de un principio, se confronta con una persona absolutamente segura de sí, que le dice fría y descaradamente lo contrario a lo que él está percibiendo, o lo que está viendo, o en lo que él cree, el sentido del juicio, la función de juicio de esa persona colapsa. Y empieza hasta a dudar de sí misma, empiezan las dudas con respecto a uno mismo. O sea, toda verdad está sujeta al principio de falsación. Esa es su condición como verdad, que sea falsable. La mentira, por el contrario, se nutre de sí misma y no puede ser presentada o supeditada al principio de refutación, ¿no? La refutación en Popper como principio de veracidad fundamental, para que algo pueda ser verdad, tiene que ser refutable por excelencia. Bueno, la mentira por su propia existencia no es refutable, ni puede ser refutable. Entonces, como el único fundamento de la mentira es la seguridad con que se enuncia y se presenta, la mayoría de los seres normales que tenemos dudas sobre nosotros mismos, que vemos nuestros defectos, que nos criticamos, que hay veces que nos sentimos débiles e inseguros, quedamos petrificados y anonadados ante tal seguridad, y muchas veces fascinados ante tal seguridad, porque esa seguridad de la mentira sirve como un solidificante en las grietas de nuestras propias inseguridades y debilidades, rellena nuestras propias cárcavas emocionales. Entonces, el engaño confunde a la población porque subvierte su precario sistema de creencias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para la sociedad de ese conjunto o de ese sistema de aproximación a lo público? O sea, por supuesto, la mentira va a distorsionar la percepción de la gente y los criterios de realidad. Va a crear un mundo de apariencia y ficción. Lleva a desatender los resultados y las realizaciones concretas. Pasan a segundo plano el atender los hechos, en concreto los hechos específicos. Crea un clima de amoralidad donde es imposible discernir entre el bien y el mal o tener criterios. Ignora los costos y las consecuencias de las acciones, sobre todo de las acciones políticas. Oculta el origen de los problemas y por lo tanto impide resolver los problemas. No podemos entrarle a los problemas porque simplemente no los vemos. Y sobre todo crea un estado emocional muy particular en la población, en la mayor parte de la población, que es como en la mentira no hay posibilidad de argumentación lógica, o sea, no hay argumentación racional, no se puede argumentar con quien está exponiendo la mentira.
el interlocutor, el que está oyendo, solamente queda en dos posiciones, o impotencia o rabia. O sea, la impotencia sabemos que es uno de los fundamentos del resentimiento, que es uno de los problemas que ha sido, porque hemos visto en Venezuela durante todos estos años como un liderazgo fundado en el resentimiento, y la rabia, vemos todas las vinculaciones que hay entre frustración, rabia y agresión, como vemos las conexiones que no se ven, vamos a decir, de la violencia en la calle, cómo tiene que ver con la elaboración de un tipo de discurso. Y por último, uno de los elementos fundamentales de la mentira es que rompe los lazos sociales. O sea, la mentira como dominante en el discurso público va sirviendo como modelaje para el resto de la población y destruye la confianza, la virtud de la confianza como una virtud pública, o sea, la confianza como virtud fuera del ámbito de lo familiar, extendido a lo amplio de la sociedad. O sea, la confianza, como saben, es uno de los elementos centrales de lo que se llama capital social, que es lo que hoy día se considera que es uno de los fundamentos o de las piedras necesarias para el crecimiento económico y el progreso de las naciones. O sea, que no está tanto en tipos de capital, ni de riqueza, ni de recursos naturales, ni siquiera de recursos humanos, sino en capital social, de los cuales la confianza es uno de los elementos. Entonces, para concluir, sé que las intervenciones son muy cortas, solo si los miembros de una sociedad esperan que los otros se comporten de manera veraz, fiable y honesta, o sea, solo si hay confianza mutua extendida como un sistema de conexión entre toda una población, es posible la cooperación. Y la cooperación, sabemos, es pues la piedra necesaria para poder salir de este marasmo y poder seguir hacia una meta de consenso social. Gracias.